Bienvenidos a un nuevo video tutorial de tu nuevo canal para aprender a programar en Java. Bueno, aunque ya no tan nuevo, ¿vale? Lo primero, pediros disculpas por haber estado ausente, pero tuve problemas con el ordenador, he estado fuera y me ha sido imposible dedicaros más tiempo. Bueno, dedicaros algo de tiempo porque no he podido hacer nada. Bueno, como comprobaréis ahora mismo, voy a abrir el Eclipse. Lo primero que es otro Eclipse, porque ya os digo, tuve problemas con el PC y ahora mismo estoy en otro. Y tengo el Eclipse anterior, vosotros tenéis el Marte y el Luna, es la versión anterior, no pasa nada, es todo igual. Según lo tenéis puesto con las ventanas esas, es igual. Y como veréis, tengo esto muy pocos proyectos, porque este lo uso yo para mí, para mis trabajillos y mis cosas. Y como este ordenador casi no le uso, pues no hay casi nada. Os dije que íbamos a quitar las comparaciones esas que sobraban, ¿vale? No vamos a hacerlo porque he perdido el código. Y hacer otra vez el vídeo del código, pues es repetir lo mismo y no es necesario. De todas maneras, es muy fácil. Si alguno tenéis alguna duda, alguna pregunta, decírmelo y os explico cómo se hace y por qué, que no hay ningún problema, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser volver a trabajar un poco con matrices, por recordarlo un poco, aunque me imagino que habéis estado trabajando por vuestra cuenta. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser, hicimos una matriz mágica, perdón, una matriz simétrica, y lo que vamos a hacer ahora es una matriz mágica. Una matriz mágica es cuando todas sus filas, columnas y diagonales suman lo mismo. Es decir, la columna 1 suma un valor, la 2 otro valor, la 3 otro valor, la fila 1 un valor, la 2 otro valor, la 3 otro valor, y la diagonal principal y opuesta suman otros valores distintos, y cuando todos esos son iguales, la matriz es matriz mágica. ¿Vale? Entonces nada, abrimos el proyecto nuevo. Eso ya, sobraos, ¿eh? Así que para adelante. Uy, me confundí. New class. Main. Clicamos la pestañita. Vale, lo primero que vamos a hacer es... vamos a poner el import java.util.asterisco para el escáner, ¿verdad? Y declarar el escáner, que es lo primero que vamos a utilizar. Vale, lo que vamos a hacer primero de todos es, después del escáner, que siempre es lo primero si lo vamos a utilizar, que casi siempre se utilizará, vamos a declarar la matriz que vamos a utilizar, ¿vale? Que yo la voy a llamar A, vosotros la podéis llamar como queráis, ya sabéis. Y aquí vamos a poner la dimensión, la vamos a hacer de 3×3 por tener un ejemplo, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que ser de 3×3. ¿Os acordáis de cómo se hacían los fors? Se declara la variable inicial, luego la condición, que mientras queréis que se ejecute el bucle, en este caso y menor que 3, y la operación que tiene que hacer por cada pasada. Recordáis que para rellenar una matriz, como es de 2 dimensiones, necesitamos 2 fors. En este caso, el segundo for también va a ser hasta 3. Y dentro del for vamos a rellenar la matriz. ¿Vale? Escribe el elemento y más 1 más j más 1. Vale, por Dios. Y ahora, bueno, vamos a poner aquí las comillas que se me han colado algunas. Más j más 1. Escribe el elemento tal. Vale, ahora vamos a leer el elemento, que os acordáis que era el sitio donde lo queremos meter, que es a sub i j, es igual al valor que le queremos dar, que en este caso es el leído por teclado. ¿Vale? Así, de esta manera, como recordaréis, tenemos rellenada la matriz. Vale, ahora procedemos con las comparaciones. La matriz es de 3×3. ¿Vale? En caso de que la queréis hacer introducida por el usuario, tendríais que leer dos variables aquí antes, ¿no? Que sea filas y columnas, y poner aquí filas y columnas. ¿Vale? Entonces, como es de 3×3, vamos a tener siempre el valor 3, 3, ¿vale? Para los bucles y todo. Entonces, ahora vamos a utilizar vectores, ¿vale? Para poder hacer todas las comparaciones del resultado de los valores de todas las combinaciones que hay que hacer. Entonces necesitaremos un vector que sea para las filas, ¿vale? ¿Que cuántos huecos va a tener? Pues va a tener el mismo número de huecos como filas vamos a tener, y en cada hueco guardaremos el resultado de la suma de una fila. Entonces en este caso va a haber 3 filas. Vamos a hacer otro vector que sea columnas, que va a ser exactamente igual, de tanta dimensión como columnas vamos a tener, que en este caso es 3, perdón, 3. Y vamos a hacer diagonales,
un vector que sea de diagonales. ¿Cuántas diagonales va a haber? Siempre, independientemente, obviamente, de la dimensión de la matriz, las diagonales va a ser 2, la principal y la opuesta, ¿vale? Entonces las declaramos porque las vamos a utilizar. Y ahora vamos a recorrer la matriz. Primero vamos a recorrer las filas, segundo vamos a recorrer las columnas y tercero vamos a recorrer las diagonales. Vosotros, como yo os expliqué, os diréis, vamos, pues hay que hacer esto 3 veces, ¿no? Vale, joder, sin el int. Los dos for estos 3 veces. Pero no es necesario, ¿vale? ¿Por qué? Os lo voy a explicar mientras lo hago, que es lo más fácil y como mejor se entiende. Si nosotros hacemos un int i igual a 0, i menor que 3, porque se ejecute 3 veces, e i más más, ¿vale? Y aquí ponemos, perdón, vamos a hacer una variable suma, que va a ser en la que vamos a sumar cada una de las filas y de las columnas y de las diagonales, ¿vale? La igualamos a 0, y aquí vamos a poner que suma sea igual a suma más, por ejemplo, a sub 0 y aquí, ¿qué estamos sumando? ¿Filas? ¿Columnas? ¿Qué creéis que estamos sumando? Pues como os dije, este valor de esta dimensión hace referencia a la fila que vamos a utilizar y este a la columna. Entonces, aquí sumaremos el valor 00, 01 y 02. Por lo tanto, estamos sumando la primera fila, ¿no? Vale, ¿todos de acuerdo? Entonces, cuando terminemos esta operación, suma tendrá el valor de la primera fila. Vale, ¿cuántos fores necesitamos aquí? Uno por cada fila. Entonces, ¿y cuántas filas tenemos? 3. Vale, pues entonces necesitaremos otro for de 3, porque si tenemos 3 filas, sabiendo que este for es para recorrer la fila en sí, la misma fila, ahora necesitamos un for para recorrer las 3 filas, que van a ser iguales. Y más más. Creamos los corchetes, todos donde tienen que ir. Esto os lo voy a tabular, os lo voy a poner bien para que lo entendáis, cuál va dentro de cuál. Vale, y aquí, cuando... Uy, perdón, se me ha olvidado poner la J. Cuando acabemos el primer for, en suma tendremos el valor de la primera fila. Es decir, tendremos que meter en filas... joder, estoy espeso. En filas 0 tendremos que poner el valor de suma, ¿no? Filas 0 igual a suma. Y ahora suma lo volvemos a poner a 0 para que se reinicie y podamos sumar a la siguiente fila. Termina el bucle este y vuelve a empezar el siguiente bucle con j igual a 1 y aquí se vuelve a sumar 0 y ¿qué pasa? Que vamos a volver a sumar la primera fila, ¿no? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como la fila coincide, pues lo cambiamos por j y ya está. Y aquí ponemos fila sub j y en el primer nos guardará en 0, en la segunda pasada nos lo guardará en 1 y en la tercera pasada nos lo guardará en 2. Entonces, las filas, como veis, son dos fores, perdón, exactamente iguales que los que se utilizan para rellenar la matriz. ¿Pero por qué pasa esto? Pasa por el mero hecho de que cuando nosotros rellenamos la matriz vamos en orden número por número, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces lo estamos haciendo por filas. Por eso simplemente coincide. Seguramente no, seguro que para hacer ahora el de las columnas vamos a tener que hacer lo mismo, pero con las letras cambiadas. ¿Vale? Entonces cogemos esto, copiamos y lo pegamos. Y aquí ponemos sub i y sub j. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar, ¿qué está haciendo aquí? Entra la primera pasada, entra en el segundo bucle y dice que suma es igual a suma más a sub i j, que es a sub 0, 0. Luego a sub 1, 0. Luego a sub 2, 0. Es decir, estamos sumando la columna. Y luego en la siguiente pasada será a sub 1, a sub 0, 1, a sub 1, 1 y a sub 2, 1. Es decir, la segunda columna, ¿no? Entonces aquí cambiamos por columnas. Y la j sigue igual, porque la primera columna va a ser la primera pasada, la segunda columna va a ser la segunda pasada y la tercera columna va a ser la tercera pasada. Como veis, es otro for igual, pero con las letras cambiadas, ¿vale? Para sumar columnas y columnas. Y ahora, para hacer la diagonal principal, yo os recomiendo que hagáis un for
por cada diagonal que vayáis a realizar, es decir, dos for distintos. ¿Cuánta dimensión es la matriz? 3, pues y menor que 3 y más más. ¿Y aquí qué ponemos? Pues es muy fácil. Si nosotros tenemos una matriz de 3 por 3, porque sabemos la dimensión, tendremos que, cuando querramos mirar el elemento primero, será el 0, 0. O sea, para ir viéndolo, ponemos suma es igual a i, ¿no? Se supone, así, para ir razonándolo. A sub 0, 0 va a ser i. A sub el segundo elemento va a ser el 1, 1. Pues será a sub 1, 1, que es i también, ¿verdad? Y el vector, el elemento 3 será el a sub 2, 2, que es a sub i. Coincide perfecto, ¿verdad? Y en el caso de que sea de 100%, siempre va a coincidir que el elemento x va a ser el valor y el valor i en ambas coordenadas. ¿Vale? Como veis, muy facilito, ¿verdad? Pues ahora que ponemos diagonales sub 1, sub 0 es igual a suma. Y suma es igual a 0 otra vez. Para actualizar el contador, se podría decir, o el sumatorio de suma. Entonces aquí ya tenemos hecha la diagonal principal. Ya el problema viene en la diagonal opuesta. Vamos a hacerlo, como siempre, para ir razonándolo. Y menor que 3 y más más. Y ahora suma es igual a suma sub i, ¿no? Partimos de la base anterior. Lo que pasa es que esto nos va a seguir haciendo la diagonal principal. Para hacer la diagonal opuesta, el primer elemento será el 0, 2, ¿verdad? El segundo elemento será el 1, 1. Y el tercer elemento será el 2, 0. Si no me he equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el elemento va a ir como por el opuesto, ¿verdad? El 0, que es el mínimo, va a ir con el 2, el 1, que es el neutro, va a ir con el neutro, que es el 1, y el 2, que es el máximo, va a ir con el 0, que es el mínimo. ¿Vale? Entonces, una cosa muy sencilla que os va a librar de muchos problemas es hacer un contador que manejáis vosotros a vuestro antojo. En este caso, vamos a empezar por el valor mínimo, que es el 0, entonces el valor por el que tiene que empezar la otra coordenada es el 2, ¿no? Entonces lo igualamos a 2 y le decimos que esto sea a sub i sub com. Por lo tanto, primera pasada 0, 2. Y ahora le decimos que cont menos menos, porque cada pasada que haga el bucle, la i tiene que sumar un número y la segunda, en supuesto otro caso la j, tiene que restar un número, en este caso cont. ¿Vale? Otra manera de hacerlo es con dos... No, con dos for no, perdón, que os iba ya yo a liar. Tendríamos que meterlo aquí y se podría hacer en uno de estos for y aprovecharlo. Pero como os digo, yo os enseño la forma más sencilla. Luego cada uno se puede complicar la vida como quiera porque debéis de hacerlo para practicar, para ver cómo funciona. Yo os enseño cómo funciona y vosotros ya os explayéis en lo que queráis. ¿Vale? Entonces, ¿estáis de acuerdo conmigo que en esta suma vamos a sumar el 0 con el 2, el 1 con el 1 y el 2 con el 0? ¿Vale? Entonces, aquí es tan simple como poner que diagonales sub 1 es igual a suma. Diagonales, ¿en qué me he equivocado? Ah, aquí, diagonales. Es igual a suma, y ahora suma no hace falta ponerlo a 0 porque ya no lo vamos a utilizar nunca. Entonces, ahora tenemos en cada variable, en cada vector, tenemos todos los valores de las filas, de la suma de las filas, de la suma de las columnas y de la suma de las diagonales. En este caso, como nosotros sabemos cuántos van a ser 3 filas, 3 columnas y 2 diagonales, es decir, 8 valores, ¿no? Entonces le decimos que, bueno, no lo vamos a hacer así del todo, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser decirle que si hacerlo manualmente, ¿vale? Diagonales, ostras, estoy espesito hoy también, ¿eh? Diagonales sub 0 es igual a diagonales sub 1. Esto os lo he explicado ya, también, por eso lo hago así, no lo hago por otra cosa. Yo voy a hacer de una manera automatizada, ¿vale? Pero como os expliqué esto en su día, ¿verdad? Ahora muchos lo recordaréis esto, lo del II y el OO, para poner muchas condiciones en los ifs, lo vamos a hacer así para recordarlo un poco. Pero que sepáis que esto se puede hacer automatizado, como os dije en su día. Esto casi todo en Java, bueno, en Java y en cualquier lenguaje de programación, se automatiza, que para eso existe. Si no, pues para hacerlo a mano lo hacemos cada uno cuando queramos, ¿no? Diagonales
diagonal de sub 1, tiene que ser igual a, por ejemplo, columnas. Empezamos por columnas, columna sub 0. Uy, me confundí. Columnas sub 0 igual a columnas sub 1. Columnas sub 1 igual a columnas sub 2. Columnas sub 2 igual a filas sub 1, sub 0. Filas sub 0, un poco tostón, ¿verdad? Igual a filas sub 1. Y filas sub 1 igual a filas sub 2. Vale, pues aquí si se cumplen todas estas condiciones quiere decir que todos los valores son iguales entre sí. Entonces, si todos los valores son iguales entre sí, es bien sencillo, le decimos que la matriz es mágica. Y si no, pues es también tan fácil como poner que la matriz no es mágica, ¿verdad? Y es muy sencillo, que sí, que es verdad que, a ver, a lo mejor he ido un poco rápido y eso, pero es que es muy fácil, es exactamente igual que el de la matriz simétrica. Comparar elementos de la matriz entre sí, en este caso hacer un sumatorio, que los sume todos, los guardamos en variables distintas. E incluso aquí, si veis que no lo entendéis muy bien, para empezar, a lo mejor podéis poner una variable por cada elemento que tengáis, es decir, 3 variables para filas, 3 variables para columnas y 2 variables para diagonales. En este caso, como os digo, como es de 3 por 3 y lo hemos dado nosotros predefinido ese valor, podemos hacer lo que queramos. Pero en el caso de que fuera automatizado, y aquí tuviéramos una variable que fuera, imaginaros, z, y aquí una variable que fuera x, aquí tendría que ir la variable z y aquí tendría que ir la variable x, y aquí seguiría 2. Este es el único momento en el que sigue igual. Pero como podéis ver, eso cambiaría un poco. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Que nosotros hemos dado un valor predeterminado a la matriz y que por eso sabemos que este va a valer 3 y este va a valer 3. Entonces, en ese caso sí que podéis hacer 3 variables distintas para filas y 3 variables distintas para columnas y 2 para diagonales. Pero como hay veces que no se sabe, como eso es habitual, cuánto va a ser esa dimensión, pues se automatiza de esta manera. Y esto, estamos en las mismas. Si lo tuviéramos que automatizar, evidentemente esto no valdría, ¿vale? Para automatizarlo, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues así a ojo quiero decir así de que se me pueda ocurrir a mí rápidamente, es ir pasando por la dimensión de este, comparar las filas, todas las vectores de filas el vector de filas entre sí, es decir, os lo pongo aquí, os pongo un ejemplo, no os voy a hacer todo, que si no se me alarga mucho esto ya. Le decimos que y sea igual a 0 y sea menor que filas.le, que esto también lo hemos usado, ¿verdad? Así lo recordáis, y más, y le decimos que si todos los valores, length, así, y esto pues paréntesis sobra, que si todos los valores, es decir, filas sub i, empezamos en 1, perdón, filas sub i es igual a filas sub i menos 1, y pondríamos un contador que sería cont más, y miramos cuánto vale este contador. Si todos los elementos son iguales, me he confundido, perdón, Ovar, espesito, filas sub i es igual a filas sub i menos 1. Aquí comparamos, hacemos la misma comparación en concreto que aquí, ¿vale? Que esto. Primero comparamos fila sub i, que va a ser 1, fila sub 1, porque la i empieza en 1, ¿verdad? Y luego lo comparamos con fila sub i menos 1, que es 0. O sea, hacemos esta comparación y le decimos que si es igual, el contador aumente. Y luego comparamos la i valdrá 2, que es el valor de filas length, menos 1, es decir, el anterior, ¿vale? Y compararemos el 2 con fila sub i menos 1, que filas 2 menos 1, 1. Haremos esta comparación. Si eso, cont más, es decir, si cont vale 2, es que todas son iguales, ¿no? Porque en este caso sabemos, si las filas, como digo, fueran x, pues si cont vale x menos 1. Es muy sencillo. De todas maneras, esto si queréis, lo podemos hacer en el siguiente video tutorial, ¿vale? Entero.
Y luego haríamos esto para las filas, esto para las columnas y para las diagonales lo podríamos hacer así, porque siempre van a ser dos, como dijimos. Y si el cont de las filas y el cont de las columnas es igual y el cont de las diagonales y las diagonales son iguales, es que la matriz es mágica. En vez de poner toda esta condición, como podéis ver, se automatiza. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer para el siguiente video tutorial que espero colgar en esta semana. No tardar más porque ando más tranquilo, más desocupado ahora. Bueno, pues como vamos a repasar un poquitín aquí algo que pueda ser problemático. Que rellenamos la matriz, bueno, creamos la matriz, creamos la matriz, la rellenamos y hacemos un vector de filas para tantas filas como haya, en este caso 3. Un vector de columnas para tantas columnas como haya, en este caso 3. Y un vector de diagonales que siempre va a valer 2. Hacemos dos fors para recorrer la matriz otra vez por orden normal, que podemos llamar orden humano, ¿no? Y en cada pasada nos sumará, el suma valdrá las filas. Entonces, en filas sub j, filas sub el bucle de fuera, va a ser igual a suma. Y suma lo actualizamos a 0 para que en la siguiente fila empiece en 0 a sumar. Luego hacemos otros dos fors para las columnas. Aquí, como podéis ver, cambiamos la letra de la i por la letra de la j, porque la j es el bloque grande. Y lo actualizamos. Las columnas sub j va a ser igual a suma, exactamente igual que las filas, pero con estos dos valores cambiados, para que los números coincidan. Y para hacer las diagonales, con este mismo y con este mismo. ¿Vale? Es muy sencillo. Como podéis ver, no tiene nada de otro mundo. Simplemente le dais un par de vueltas y se entiende muy rápido. De todas maneras, como os digo, si tenéis alguna duda o cualquier pregunta, cualquier historia, un comentario, un mensaje, lo que queráis, que estoy aquí para echaros una mano a todo el que quiera aprender. Estoy aquí ¿vale? Ni gano dinero ni nada por el estilo. Simplemente, como a mí me hubiera gustado, la verdad, que encontrar algo que de verdad estuviera explicado o que me echaran una mano en su día, pues aquí estoy yo haciéndolo para todo el que quiera verlo. Así que, como os digo, cualquier pregunta no dudéis en preguntar, que a mí no me cuesta nada contestaros a cómo se hace cualquier cosa de estas. Todo lo que esté en mi conocimiento, obviamente. Si no lo sé, no voy a poder contestaros. Que yo en esto soy aficionado, ni profesional, ni mucho menos, ni nada por el estilo, ¿vale? Pues lo dicho, darle a like si os ha gustado, suscribiros, que espero no volver a estar de parón tanto tiempo y poder enseñaros un poquito más. Para los que estéis estudiando os sea más fácil y para los que queréis aprender por vuestra cuenta, pues que vayáis aprendiendo poco a poco y con todo ello bien entendido. Y en el próximo vídeo ya os digo que automatizaremos esta operación. Esto lo dejaremos tal y como está, ¿vale? Porque está bien. Solo habría que cambiar la dimensión de los bucles, si fuera de otra dimensión, y ya está. Y automatizaremos esta operación para que no se haga muy pesado este vídeo, ¿vale? Pues nada, un saludo y hasta dentro de poquito. Hasta luego.